Los ojos dorados de Boruto ardían en la oscuridad, pero la voz que resonaba en su cabeza ya no era la suya. ¿Cómo permitiste que la oscuridad te devorara así, tío? ¿Cómo él te dominó por completo, transformando tu cuerpo en una prisión? Todo empezó con un picor extraño, un dolor fantasma que subía por el brazo, luego palpitaba fuerte en el pecho, avisándote del peligro inminente. El sello del karma, antes una amenaza distante, ahora se aceleraba. Era una cuenta atrás implacable para que se convirtiera en Momoshiki, y tú sentías cada segundo. Boruto veía su propio cuerpo cambiar, cada célula gritando el nombre del Otsutsuki dentro de él, y la fusión era cada vez más inminente. Sabía que en poco tiempo, la cáscara sería suya, pero la esencia del verdadero Boruto perecería para siempre, un pensamiento que le oprimía el pecho de agonía. La idea de convertirse en una marioneta, el arma más letal para Konoha, y para todo lo que amaba, era una pesadilla constante, y él se negaba a aceptar su destino. Entonces, en el fondo de aquella desesperación, una punzada de furia se encendió. No era Momoshiki, sino el Boruto puro, terco y rebelde, negándose a ser borrado así. Necesitaba una alternativa urgente, un camino que nadie se atrevería a imaginar, aunque el coste de esa elección fuera su propia alma. Y la respuesta para su salvación, sintió, estaba escondida en las sombras más profundas de la historia ninja. Un sello de mano prohibido hizo que los ojos de Boruto se doraran, pero lo que vio lo congeló. ¿Cómo llegaste a este punto, tío? Ignorando cada aviso, desafiando todo lo que sabías. El picor en el brazo de Boruto se convirtió en una quemazón. El tiempo era su mayor enemigo. Boruto rastreó la biblioteca de Konoha, pero los libros normales eran inútiles. Necesitaba algo que nadie se atreviese a tocar. Los pergaminos sellados, aquellos susurrados en leyendas. La curiosidad era un fuego incontrolable, empujándolo hacia lo prohibido. Sabía que el peligro acechaba. Su maestro, Sasuke, le había advertido sobre los riesgos de meterse con jutsus antiguos. Pero Boruto sentía que los caminos convencionales ya no existían. Pensaba en Hinata y en Himawari, y el dolor de perderlas lo consumía. Pero no podía retroceder. Su destino estaba en juego. En el subsuelo de un templo olvidado, encontró un viejo pergamino mohoso. Olía a tierra y a secretos guardados por siglos. La escritura era demasiado antigua, casi indescifrable, pero sintió una punzada de esperanza. Ese era el camino, aunque fuera sombrío. Los primeros sellos que intentó activaban un dolor lancinante en la frente. Era un aviso claro, como si el propio pergamino intentara protegerlo de algo mayor. Pero con cada pulsación, Boruto se volvía más determinado. Necesitaba entender la raíz del karma, no solo luchar contra él. Estudiaba noches enteras, la luz parpadeante de una linterna iluminando los símbolos complejos. Con cada nueva línea, una parte de la historia Otsutsuki se revelaba, mostrando la verdadera naturaleza de su poder. Veía la profundidad de la maldición, pero también su origen. La revelación llegó con un texto sobre reversión forzada, una técnica prohibida que podía extraer el poder del karma, pero a costa del recipiente. Una chispa de esperanza, pero con un sacrificio casi imposible. Boruto sintió el escalofrío en la espalda. Tenía que arriesgarlo todo. Para aplicar el método, necesitaría un ritual olvidado, que involucraba un chakra específico. Un chakra tan raro, que casi no había registro de él. Tendría que buscar un objeto místico, escondido en las profundidades de un bosque peligroso. El desafío era gigantesco. Cerró el pergamino, el olor a moho aún impregnado. Los ojos dorados de Momoshiki parpadearon por un instante en los suyos, pero Boruto se aferró a su decisión. Iría hasta el final, costara lo que costara. Esta era su única oportunidad de salvación. La salida de la biblioteca estaba bloqueada. Una silueta oscura, con ojos rojos, esperaba. ¿De verdad creíste que no lo sabría, Boruto? La voz de Kawaki resonó, sombría. El enfrentamiento era inevitable, y más peligroso que cualquier sello antiguo. El puñetazo de Kawaki llegó, rápido como un relámpago, apuntando a su rostro. Te esquivaste por poco, sintiendo el viento furioso del golpe rozar tu mejilla, la tensión llenando el aire denso. Su voz era hielo, tío, acusándote de hundirte aún más en la oscuridad, de desafiar el destino que ambos compartían. Sabías que no tenías tiempo para esa pelea. El pergamino, apretado en tu mano, ardía con la promesa de una salida. Un secreto urgente. Un flash dorado. El karma de Momoshiki pulsando levemente en tu brazo. Sirvió de distracción perfecta. Viste la duda de Kawaki. Un parpadeo. Y aprovechaste la oportunidad para desaparecer en la noche. El templo ahora un recuerdo distante. Escondido en un callejón oscuro, abriste el pergamino otra vez.
La escritura antigua cobraba un nuevo sentido, revelando una verdad brutal sobre el karma. No era solo absorción, tío. El karma era una conexión intrínseca, un hilo de chakra que unía al anfitrión con el Otsutsuki, un puente vivo de energía. La clave para invertir el flujo estaba en la ruptura de ese puente, no en la lucha contra la absorción. Necesitabas deshacer el lazo, arrancarlo de raíz. Pero el secreto mortal era claro: deshacer la conexión no solo te liberaría de Momoshiki, sino también de todo el chakra de naturaleza Otsutsuki, dejándote vulnerable de una forma absoluta. Para ello, tendrías que invocar un chakra tan ancestral que las leyendas se habían convertido en susurros, y estaba ligado a una técnica de sellado primaria. Ahora, no solo estabas huyendo de Kawaki, estabas corriendo contra el tiempo para encontrar el objeto místico, antes de que el hilo del karma te partiera por la mitad, o que el propio Kawaki te impidiera conseguir tu única oportunidad. Boruto corría por la noche oscura de Konoha, el pergamino aún en su mano, pero su mente solo pensaba en el tiempo que se agotaba. Cada paso era una apuesta contra Momoshiki, y contra la persecución implacable de Kawaki. Necesitaba el objeto místico, y el bosque prohibido era el único camino. La leyenda hablaba de un árbol ancestral, guardián de un pozo de chakra primitivo, un lugar olvidado por todos. Boruto lo encontró, escondido bajo raíces retorcidas, exhalando una energía que le hacía la piel erizarse. El aire allí era denso, cargado de una historia sangrienta y antigua. Abrió el pergamino, los símbolos antiguos danzando a la luz tenue de la luna, y comenzó a seguir las instrucciones prohibidas. El primer paso era meditar, uniendo su mente al flujo de chakra del árbol. Pero la presencia de Momoshiki dentro de él dificultaba todo. Era una lucha interna constante. Un dolor lancinante golpeó su frente, haciendo que el karma en su brazo brillara con más intensidad. Sintió a Momoshiki reaccionar, una furia silenciosa queriendo apoderarse. Pero Boruto resistió con todas sus fuerzas, usando su propia terquedad como escudo, negándose a ser dominado. Sabía que, si perdía el foco por un segundo, Momoshiki lo engulliría a sí mismo, usando la conexión del ritual para manifestarse. El riesgo era real. Un paso en falso, y su alma desaparecería para siempre. Pero esta era su única oportunidad. Boruto cambió la respiración, canalizando su propia energía de una forma extraña, forzando al karma a no solo absorber, sino a purgar. Sintió el poder de Momoshiki luchar contra la corriente, una fuerza brutal intentando mantenerlo atrapado. Pero a Boruto se aferró a la vida. Su esencia, aquel Boruto rebelde y terco, se convirtió en el catalizador. Usó el dolor, la furia y la desesperación para distorsionar la técnica, transformando la conexión de Momoshiki en un embudo, canalizando no el chakra del Otsutsuki, sino una energía ajena, antigua y salvaje. Esa energía parecía venir del propio árbol, del pozo de chakra ancestral al que accedía, un poder crudo, sin forma, pero inmenso. No estaba luchando contra Momoshiki, sino usando a Momoshiki como un conductor para esta nueva fuerza, dándole la vuelta a la tortilla de forma brutal. El proceso era agonizante. Cada fibra de su ser gritaba, el cuerpo temblaba, y la mente amenazaba con ceder, pero sentía el cambio. El karma, antes un parásito, ahora se retorcía, forzado a obedecer a otra voluntad, a una energía que no era ni Boruto, ni Momoshiki. Sus ojos ya no eran los de Momoshiki, ni los de Boruto. Brillaban con un tono verde dorado, un color extraño, casi elemental, y una fuerza bruta fluía por sus venas. Sintió un nuevo tipo de poder emerger, algo que nunca existió en Konoha. Pero el cambio vino con un precio alto. La energía ancestral lo había modificado, convirtiéndolo en algo nuevo, impredecible y peligroso. Sintió que ya no tenía el control total, y los ojos verde dorados brillaron, cuando una voz, no la suya, susurró en su mente, prometiendo un poder inimaginable. Un estruendo. La silueta de Kawaki apareció en la entrada del bosque, el ojo rojo brillando con pura furia. Vio al nuevo Boruto, sintió el poder anómalo, y sacó su cuchilla, listo para matar lo que fuera que Boruto se hubiera convertido. El enfrentamiento ahora era inevitable. El grito de Kawaki rasgó el aire, mientras el chakra verde dorado lo consumía, volviendo su propia carne contra él. ¿Cómo una fuerza tan brutal pudo surgir del Boruto que conocías, tío, transformando un ataque en una pesadilla en carne y hueso? Un estruendo. Kawaki avanzó con furia. Su cuchilla centelleaba. Sus ojos ardían en rojo. Boruto sintió la cuchilla de Kawaki acercarse. Pero el nuevo poder pulsaba, diferente, un instinto primordial. No era el chakra de Momoshiki, ni el suyo, sino una corriente salvaje que apenas comprendía. Esa fuerza anhelaba ser liberada, por distorsionar lo que era. Desvió el golpe de refilón, el aire denso a su alrededor. La voz antigua, aquella que susurraba promesas,
ahora resonaba más alto, pidiendo control, pero con un toque de perversidad que le helaba la espalda. Algo dentro de él quería usarla de una forma cruel. Kawaki no dudó, tío. Otro ataque llegó, dirigido al pecho, demasiado rápido para que la mente de Boruto lo procesara. Pero su cuerpo se movió solo, impulsado por aquella energía verde dorada, los ojos brillando con una intensidad que haría temblar a cualquiera. Sin pensarlo, Boruto extendió la mano. No había un jutsu visible, ni sellos conocidos, solo un chorro de energía pulsante, una anomalía en forma de onda que invirtió el chakra de Kawaki, retorciendo su propia fuerza contra él. Una visión macabra. Kawaki se tambaleó, el grito atrapado en la garganta. Sintió su propio chakra revertirse, cada molécula del cuerpo revelándose, los músculos contrayéndose y volviéndose contra los huesos. Una agonía interna que amenazaba con destrozarlo de dentro hacia afuera, sin posibilidad de defensa. La aura verde dorada en Boruto se intensificó, la fuerza brutal canalizando el dolor de Kawaki de vuelta. Un ciclo vicioso de destrucción. No estaba atacando con chakra, sino con la esencia del caos, transformando a su amigo en un campo de batalla interno. Kawaki cayó de rodillas, el cuerpo se contorciendo, la piel rachando. ¿Qué has hecho, Boruto?, murmuró, la voz aplastada por el dolor, los ojos rojos fijos en la figura de Boruto, que ahora era una pesadilla en carne y hueso, irreconocible. Boruto intentó parar, pero la energía no cedía. Era como si el propio ritual estuviera completo, y él ya no fuera el maestro, sino solo el canal, el arma, y algo mayor había despertado. La voz antigua carcajeó en su mente, prometiendo más poder, y entonces el chakra verde dorado explotó, cegándolo todo. Kawaki yacía en el suelo, pero el bosque entero gritaba con el poder anómalo de Boruto. Como un simple ritual pudo liberar una fuerza que rompería las leyes de los propios dioses. Tío, transformando un ataque en una explosión de puro caos. La explosión de energía verde dorada cegó todo, pero cuando la luz disminuyó, lo que quedó de Kawaki era una cáscara, su cuerpo revertido, debilitado y al borde de la muerte. Boruto sintió el poder fluir por él, pero no era el control que esperaba. Era una corriente salvaje que amenazaba con arrancarle la propia mente. Una lucha por su cordura. Su alma estaba en juego. La voz antigua, que antes susurraba, ahora rugía dentro de su cabeza, prometiendo un dominio inimaginable sobre el chakra, una habilidad de invertir la propia naturaleza de las cosas. Pero ¿a qué coste, tío? Lejos de allí, en dimensiones olvidadas, ojos de Otsutsuki se abrieron. Sintieron la anomalía, un eco distorsionado de su propio poder, pero invertido. Una amenaza que nunca esperaron, y que necesitaba ser contenida. La energía de Boruto era como un virus para el chakra Otsutsuki, capaz de deconstruir y revertir todo lo que encontraba. Y él ni siquiera sabía el potencial brutal que llevaba. Algo terrible estaba por venir. Se arrodilló al lado de Kawaki, intentando entender. Su amigo estaba vivo, pero su karma, antes una maldición, ahora era una herida abierta, drenándolo en lugar de curarlo. Lo que hizo fue permanente. Boruto tocó el karma de Kawaki, y un choque de energía revirtió el proceso, transformando la maldición en una fuente de curación, pero solo por unos segundos, dejando un rastro de chakra puro. Vio una oportunidad, pero el precio era alto. Este nuevo poder no era sobre absorber, tío, sino sobre transformar, distorsionar la realidad, hacer que lo fuerte se vuelva débil, y lo débil, una amenaza. La energía verde dorada en sus venas era un aviso. El Boruto que ellos conocían ya no existía. Se levantó, los ojos verde dorados fijos en el horizonte. La voz antigua susurró: para salvar lo que amas, necesitas convertirte en lo que ellos temen. Y entonces, una onda de chakra anómalo explotó desde el bosque, visible a kilómetros, alertando al mundo. En una cueva oscura, lejos de todo, Amado sintió el temblor y sonrió. Entonces, el experimento está completo, murmuró, y una pantalla brilló con el rostro de Boruto, que ahora era la mayor arma. Los ojos verde dorados de Boruto brillaron, y la esencia Otsutsuki se desintegró, evaporándose en nada. Un terror primordial. ¿Cómo llegaste a ese dominio aterrador, tío? Transformando dioses en meras memorias, borrando sus almas de la existencia con una simple mirada. El bosque aún humeaba con la energía de Boruto, y Kawaki yacía en el suelo, su cuerpo debilitado, el karma una herida abierta y purulenta. Boruto sintió un pavor gélido subir por la espalda, percibiendo que el ritual lo había cambiado de formas inimaginables. Ya no era el mismo, y la voz antigua en su mente carcajeaba, pidiendo más. Intentó curar a Kawaki, pero el toque de la energía verde dorada, en el karma inverso de su amigo, solo causó más dolor.
Una inversión brutal que lo estaba destruyendo por dentro. Boruto sabía que necesitaba parar, porque estaba haciendo más daño que bien, y el reloj para Kawaki corría implacable. Su vida pendía de un hilo. De repente, los cielos se oscurecieron de un modo apocalíptico. Tío, y una distorsión rasgó el espacio sobre Konoha, revelando una flota innumerable de naves Otsutsuki, lideradas por un dios anciano de poder colosal. Vinieron por la anomalía de Boruto, para erradicar la amenaza en la que se había convertido, y la batalla final era inevitable, y se acercaba rápido. Boruto sintió la voz ancestral intensificarse, casi sofocando su propia mente, ofreciendo control total sobre aquel poder insano, la capacidad de desintegrar cualquier cosa con un pensamiento. Pero el coste era terrible, la rendición completa de su propia humanidad, convirtiéndose solo en una herramienta, y dio destellos de un poder sin límites, casi cediendo a la tentación. Pero entonces, la imagen de Naruto y Hinata apareció en su mente, seguida por la de Himawari, y una chispa de resistencia se encendió en el fondo de su alma, más fuerte que cualquier susurro. No sería un arma, sino el guardián, el último escudo. Usaría aquel poder, pero a su manera, reescribiendo las reglas de la propia existencia, aunque fuera contra la naturaleza, de su nuevo yo, y del ser que intentaba dominarlo. Voló en dirección a la flota Otsutsuki, una flecha verde dorada, surcando el cielo, los ojos emanando un aura de caos controlado, y furia fría. Los dioses atacaron al unísono, lanzando esferas de chakra gigantescas, pero Boruto invirtió sus jutsus instantáneamente, transformando sus bolas de chakra en vacío, y sus cuerpos en polvo, en una demostración brutal y sin precedentes de fuerza. El dios anciano, con una mirada de puro horror e incredulidad en su milenaria faz, intentó absorber a Boruto en un ataque desesperado, pero el toque invirtió su propio poder de absorción, haciéndolo explotar de dentro hacia afuera. Fue una muerte horrorosa y sin precedentes, y Boruto no sintió remordimiento, solo la fría satisfacción de un depredador que defiende su territorio. Mientras las almas de los Otsutsukis gritaban en su mente. La flota entera de Otsutsukis fue erradicada, tío, barrida de la existencia por una única figura. Pero Boruto estaba cambiado para siempre. Su chakra era una tormenta incontrolable, de reversión. Sus ojos brillaban con una mezcla de humanidad y algo más antiguo y terrible. Era ahora la fuerza más temida del universo. Una paradoja viviente, y la promesa de la voz antigua se cumplió, pero no de la forma que ella esperaba. Aterrizó al lado de Kawaki, que empezaba a recuperarse lentamente, el karma aún inestable, pero sin la amenaza inminente de la muerte. Boruto era ahora el precedente, el monstruo necesario, un dios entre dioses que reescribió las reglas del karma y de la vida con sus propias manos. El futuro del mundo shinobi estaba incierto, pero protegido por el más temible de los hijos, un guardián de poder inimaginable. ¿Y qué, tío? ¿Te gustó ver a Boruto convertirse en esa fuerza absoluta? Un depredador que invirtió su propio destino, salvando el mundo al convertirse en su mayor amenaza. Entonces, deja ese like brutal, suscríbete al canal para no perderte las próximas teorías, y comenta aquí abajo qué te pareció esta historia brutal. Gracias y hasta la próxima.